El 18 de julio de 1918, en las vastas tierras de la región de Transkei, en el este de Sudáfrica, comenzaba a brotar una nueva vida. En medio de las turbulencias del mundo colonial, bajo la sombra de grandes guerras y profundas desigualdades, el pequeño pueblo de Mvezo se vio interrumpido por el llanto de un recién nacido. Este niño, nacido en aquel humilde lugar, hablaría algún día no solo por su propio pueblo, sino también la conciencia de todo el mundo. Nelson Rolihlahla Mandela. En aquel entonces, Mvezo estaba lejos de las ciudades modernas, un lugar acunado por la naturaleza. El pueblo donde Mandela abrió sus ojos era un testimonio vivo de la antigua cultura africana. La vida aquí seguía el ritmo del amanecer y el atardecer, la llegada de la lluvia y los movimientos de los animales. Las casas, dispuestas en formaciones circulares, estaban construidas con una mezcla de barro y paja, y sus techos de paja se elevaban sobre el pueblo como una corona protectora. Los pastizales circundantes despertaban al amanecer con los sonidos de vacas y cabras. Los niños corrían descalzos por los campos, las mujeres transportaban agua del río y los hombres cuidaban del ganado. Al caer la noche, el cielo se llenaba de estrellas más brillantes que en ningún otro lugar del mundo, y los ancianos se reunían alrededor del fuego para contar las historias del clan. El joven Mandela se sentaba junto a estas llamas, escuchando los relatos heroicos de sus antepasados, y fue allí, entre estas historias, donde se encendieron las primeras chispas de libertad en su imaginación. El mundo de Mandela se moldeaba no solo por la naturaleza, sino también por las tradiciones del pueblo Xhosa. En la cultura Xhosa, los niños recibían responsabilidades desde temprana edad. Incluso antes de poder caminar adecuadamente, aprendían a perseguir animales, a traer agua o a ayudar en los campos. Mandela formaba parte de este ritmo. Pasaba la mayor parte del día jugando con otros niños o ayudando a su familia. Sin embargo, cada momento estaba envuelto en rituales culturales que dejarían profundas marcas en su carácter. Su nombre de infancia era Rolihlahla. En el idioma Xhosa, esta palabra significa literalmente tirar de una rama, pero entre los aldeanos tenía un sentido figurado de problemático. Para el joven Mandela, este nombre parecía presagiar el futuro, porque en los años venideros, él se convertiría no solo en una fuerza a tener en cuenta en su aldea, sino también en toda Sudáfrica y el mundo, desafiando la injusticia donde quiera que existiera. En su entorno infantil, la vida tradicional y las sombras de un nuevo mundo coexistían. Por un lado, los bailes tribales, las canciones y una vida profundamente entrelazada con la naturaleza. Por otro, las presiones lejanas de las ciudades coloniales y los sistemas discriminatorios impuestos por los blancos. Incluso siendo un niño pequeño, Mandela podía percibir la presencia de estos dos mundos contrastantes. La tensión entre la vida libre de su aldea y las desigualdades externas comenzó a dejar una huella en su mente. La cultura silenciosa pero profunda de Mvezo quedó grabada en el alma de Mandela. Creció aprendiendo lo que significaba nadar en el río al atardecer, correr descalzo sobre la hierba de la mañana, mirar el cielo e imaginar la libertad. Y un día comprendería que esta libertad no debía existir solo en su aldea, sino para todo su pueblo. Las raíces de Nelson Mandela se extendían a una de las comunidades más poderosas y respetadas de Sudáfrica, el pueblo Tembu. Los Tembu formaban parte de la más amplia nación Xhosa, una sociedad reconocida por sus fuertes tradiciones tribales, canciones, historias y cultura guerrera. Estas personas tenían un lugar profundamente arraigado no solo en sus propias regiones, sino también en la historia más amplia de Sudáfrica. Las primeras historias que Mandela escuchó en su infancia narraban la valentía de los reyes Tembu, la justicia de los líderes tribales y las luchas de su pueblo por la libertad. La familia de Mandela no era un hogar común. Él era heredero de un linaje noble. Uno de sus bisabuelos había servido como consejero y jefe en el reino Tembu. Como resultado, la familia de Mandela estaba entre los miembros prominentes de la aldea. Esta herencia colocó una gran responsabilidad sobre el joven Mandela. No era simplemente un niño de la aldea, sino el hijo de una familia vinculada al pasado y al futuro de su pueblo. El padre de Mandela, Gadla Henry Mpakanyisba, era una figura respetada dentro de la comunidad Tembu. Además de ser el jefe de la aldea, también asesoraba al rey Tembu. Sus deberes incluían resolver disputas dentro de la tribu, administrar justicia y presentar las preocupaciones del pueblo ante el rey. Gadla era un hombre severo pero justo, profundamente devoto a las tradiciones,
nunca dejó de enseñar a sus hijos sobre la cultura Xhosa. Mandela recordaría más tarde que el sentido de justicia que aprendió de su padre se convirtió en una de las piedras angulares de su vida. Gadla abordaba cada caso con paciencia, escuchando a todos antes de tomar su decisión. Al observar a su padre, el joven Mandela comenzó a comprender que el verdadero liderazgo se ejercía mediante la justicia y la paciencia. Trágicamente, el padre de Mandela cayó gravemente enfermo cuando él aún era un niño. Esto se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Con la muerte de su padre, Mandela estaba preparado para emprender un nuevo camino, tanto dentro de su aldea como en su vida personal. La madre de Mandela, Nosekeni Fanny, era una mujer tranquila pero fuerte. Educada por misioneros cristianos, se aseguraba de que sus hijos asistieran a la iglesia y aprendieran de las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, nunca olvidó sus propias tradiciones tribales. La madre de Mandela era tanto una cristiana devota como una mujer Xhosa que honraba a los espíritus de sus antepasados. Nosekeni dejó una profunda marca en el carácter de Mandela. Su paciencia, fe y compasión se convirtieron en los valores guía en los que confiaría durante las dificultades que enfrentaría más adelante. Mandela llevó las lecciones de misericordia y fe aprendidas de su madre a todos los aspectos de su vida. A través de sus padres, Mandela absorbió tanto los valores tradicionales africanos como los principios del cristianismo. Estos dos mundos se fusionaron en su identidad. Por un lado, el orgullo, las historias heroicas y la devoción a los antepasados de su tribu. Por otro, la paciencia, el perdón y la esperanza enseñados en la Biblia. En los años posteriores, Mandela encarnaría la fuerza derivada de esta unión de mundos. La cultura tribal le dio identidad y lealtad, mientras que las enseñanzas de su madre le proporcionaron conciencia y fe. Por eso Mandela logró en la vida ser tanto un guerrero como un mensajero de paz. Durante la infancia de Nelson Mandela, el entorno cultural no era simplemente una forma de vida, sino también una herramienta para la educación y la construcción de la identidad. La vida del pueblo Xhosa estaba profundamente arraigada en la tierra y la naturaleza. Cada estación tenía sus propios rituales únicos. Se ofrecían oraciones por la lluvia, las cosechas se celebraban con canciones y los bailes realizados por los jóvenes frente a la comunidad no eran solo entretenimiento, sino también demostraciones de valentía y unidad. Las historias contadas alrededor del fuego eran una de las fuentes más poderosas que alimentaban la imaginación de Mandela. Los ancianos compartían las hazañas heroicas de los antepasados de la tribu, sus luchas por la libertad y enseñanzas sobrenaturales con los niños. Esta tradición oral inculcó en el joven Mandela no solo un sentido de conciencia histórica, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo. La infancia de Mandela también fue un periodo de aprendizaje sobre compartir y el espíritu comunitario. La vida en la aldea estaba interconectada. Los vecinos cosechaban juntos, los niños jugaban colectivamente y las alegrías y penas se experimentaban en comunidad. Los juegos tradicionales, en los que Mandela participaba con frecuencia, revelaban sus cualidades de liderazgo emergentes. Sus compañeros a menudo lo elegían como portavoz o líder de juego dentro de sus pequeños grupos porque su calma, justicia y determinación inspiraban confianza. Toda esta riqueza cultural dejó una huella profunda en la mente de Mandela. Las tradiciones orales de África, el espíritu comunitario y los valores tribales sentaron las bases de su futura lucha. Para Mandela, la libertad nunca fue simplemente un concepto político. Como aprendió en su infancia, la verdadera libertad consistía en proteger el honor, la solidaridad y el espíritu de un pueblo. En el mundo espiritual del pueblo Xhosa, los espíritus de los antepasados eran considerados los guardianes invisibles de la aldea. No eran simplemente individuos que habían vivido en el pasado. Eran guías espirituales que orientaban a los vivos, distinguían el bien del mal y dirigían el destino de la comunidad. Por ello, cada nacimiento, matrimonio, cosecha o muerte no era solo un evento individual, sino también una reafirmación del vínculo sagrado con los antepasados. El joven Mandela participó en estas ceremonias desde temprana edad. Absorbió el retumbar atronador de los tambores, las vibraciones de los cantos ascendentes de las mujeres y el ritmo armonioso de los cuerpos danzantes. Estos momentos no eran meros espectáculos para él, eran lecciones que penetraban en su alma. Cuando caía la noche, el silencio que envolvía la aldea solo se interrumpía con el canto de los grillos y el crepitar del fuego. En esos momentos, los ancianos reunían a los niños. Mientras la luz vacilante de las llamas proyectaba sombras en sus rostros, contaban largas historias.
Estas historias estaban lejos de ser cuentos ordinarios. Eran la memoria viva de la tribu, las hazañas de los guerreros, la sabiduría de los líderes y las luchas por la libertad transmitidas de generación en generación. Mandela grabó cada historia que escuchaba a la luz del fuego en su memoria. Para Mandela, el concepto de libertad tenía un significado mucho más profundo que los estrechos límites de la política. Comenzó a ver la libertad como un valor sagrado legado por sus antepasados, un tesoro por el que habían vivido y muerto. Las historias que escuchó de niño serían más tarde la inspiración de su lucha y la base de su paciencia y resistencia. Los años de infancia de Mandela estaban intrincadamente entrelazados con las profundas raíces de la cultura Xhosa. Sin embargo, como todo joven Xhosa, el paso más importante que marcaba la transición de la niñez a la adultez era el rito de iniciación. Esta ceremonia no era solo una prueba física, sino también un renacimiento espiritual y de identidad. A los 16 años, Mandela se unió a otros jóvenes de la aldea para participar en este proceso sagrado. Primero, fueron llevados a las montañas, aislados de sus mayores, solos con la naturaleza y su mundo interior. Este fue su adiós a la infancia. Luego se llevó a cabo la ceremonia de circuncisión, uno de los ritos más conocidos de la cultura Xhosa. Esta ceremonia ponía a prueba la resistencia, paciencia y determinación de los jóvenes. Para Mandela y sus compañeros, era el primer requisito para ser reconocidos como hombres. Después del ritual, los jóvenes permanecían alejados de la vida comunitaria durante el periodo de recuperación, viviendo solos durante días mientras escuchaban las enseñanzas de los ancianos. Durante este tiempo, Mandela aprendió el verdadero significado del coraje y la responsabilidad. Una de las lecciones más importantes que se le enseñó fue: ahora eres responsable no solo de tu propia vida, sino también del honor de tu comunidad y de tus antepasados. Estas palabras resonaron profundamente en él y servirían como guía durante toda su vida. Cuando Mandela regresó a su aldea tras la iniciación, ya no era un niño, sino un hombre ante los ojos de la comunidad. Esta transformación no solo alteró su estatus, sino también su percepción de sí mismo. Mandela se convirtió en un joven que comprendía sus responsabilidades, podía soportar el dolor cuando era necesario y estaba preparado para luchar por la justicia. Este ritual marcó un momento crucial en la vida de Mandela. La disciplina, la resiliencia y el sentido del honor que aprendió durante estos ritos lo sostendrían más tarde durante sus largos años en prisión. El joven Mandela se había inspirado en las historias de libertad contadas alrededor del fuego. El adolescente Mandela ahora estaba listo para emprender su propio camino hacia la libertad. La infancia de Nelson Mandela estuvo profundamente marcada por la vida tradicional del pueblo Xhosa. Sin embargo, su destino no solo se vería moldeado por las costumbres de la aldea, sino también por la educación de estilo occidental. A una edad temprana, Mandela fue alentado por su madre, Nosekeni, a asistir a escuelas misioneras. Esta decisión fue uno de los pasos más críticos que, en última instancia, cambiarían el rumbo de su vida. Mandela comenzó su educación formal en el Clarkebury Institute, una escuela misionera que, en ese momento, ofrecía una de las pocas oportunidades de educación avanzada a los sudafricanos negros. Allí aprendió no solo a leer y escribir, sino también a adoptar un estilo de vida disciplinado. En Clarkebury, los maestros misioneros blancos enseñaban los valores de la civilización occidental, la moral cristiana y el idioma inglés. Mandela se dio cuenta de la existencia de un mundo diferente. Por un lado, había crecido con los valores tradicionales de los Xhosa. Por otro, conocía la educación occidental. Esta doble identidad se convertiría más tarde en una piedra angular de su enfoque de liderazgo. Un aspecto notable de Mandela en Clarkebury era su dedicación y disciplina. Sus maestros reconocieron su inteligencia y potencial de liderazgo. Entre sus compañeros, Mandela destacaba por su calma, determinación y equidad, mostrando ya las primeras señales de un líder natural. El viaje educativo de Mandela no terminó en Clarkebury. Su siguiente destino fue el Haltown Wesleyan College, una de las escuelas más prestigiosas para sudafricanos negros, conocida por formar a los futuros líderes del país. Para Mandela, esta escuela marcó un periodo en el que sus horizontes se expandieron y su visión del mundo comenzó a formarse. En Haltown, los estudiantes no solo recibían educación académica, sino que también se les enseñaban los conceptos de disciplina, responsabilidad y liderazgo. Mandela estudió una amplia gama de materias, desde literatura inglesa hasta historia y desde estudios religiosos hasta filosofía.
Fue también durante estos años cuando comenzó a cuestionarse sobre la libertad y la justicia. Los maestros de Jaltón tenían como objetivo formar a los estudiantes como guías para sus comunidades. Inspirado por esta visión, Mandela comenzó a pensar no solo en su propia vida, sino también en el futuro de su pueblo. Se destacó entre sus compañeros por su honestidad y determinación, participando activamente en deportes y clubes de debate. Estos años reforzaron sus cualidades de liderazgo en un entorno educativo. Para Mandela, estos años fueron más que un periodo de aprendizaje formal. Marcaron el comienzo de una profunda transformación interna. Salir de su tradicional aldea Xhosa y entrar en el mundo de la educación moderna le brindó nuevas perspectivas. Por un lado, estaban las historias de sus ancestros y los valores de su tribu. Por otro, la disciplina estructurada de la educación occidental. Mandela aprendió a convertirse en un puente entre estos dos mundos. Los ideales de justicia e igualdad, que guiarían su vida en el futuro, comenzaron a germinar durante estos años educativos. Mandela ya no era simplemente un niño de su aldea. Estaba desarrollando la conciencia necesaria para comprender las luchas y aspiraciones de toda Sudáfrica. El camino educativo de Nelson Mandela, tras la experiencia de aprendizaje disciplinada y prestigiosa en el Jaltón Wesleyan College, señalaba el comienzo de un capítulo aún más profundo y complejo en su vida, la Universidad de Fort Hare. Ubicada en la región de Eastern Cape de Sudáfrica, Fort Hare era mucho más que un centro de educación para estudiantes negros. Era prácticamente una fortaleza donde se formaban líderes africanos. La universidad funcionaba como un laboratorio en el que los estudiantes no solo adquirían conocimientos académicos, sino que también desarrollaban conciencia social, exploraban su identidad cultural y comenzaban a reflexionar sobre la lucha por la libertad. Para jóvenes como Mandela, Fort Hare fue el primer lugar donde se discutían abiertamente problemas nacionales e internacionales y donde estudiantes de diferentes culturas intercambiaban ideas. Aquí, estudiantes de diversas tribus, regiones y posturas políticas se reunían. Esta diversidad desempeñó un papel crítico en la formación de la visión del mundo de Mandela. Habiendo crecido en una aldea tradicional Xhosa, ahora encontraba una sociedad más allá de los límites de su propia tribu, escuchando perspectivas diferentes y cuestionando sus propios valores. La vida en el campus de Fort Hare no se limitaba a las clases. Los estudiantes participaban en proyectos de responsabilidad social, clubes de debate y actividades deportivas junto con sus estudios académicos. Mandela rápidamente se destacó en este entorno. Tanto sus compañeros como sus profesores reconocieron su carácter tranquilo, decidido y justo. Entre sus compañeros, ganó confianza y respeto natural porque defendía sus ideas con lógica y empatía. Sin embargo, asistir a Fort Hare también significaba enfrentarse a la desigualdad sistemática como joven africano. La administración del campus y las autoridades coloniales restringían constantemente los derechos de los estudiantes negros, negándoles las mismas oportunidades que a los estudiantes blancos. Al presenciar estas injusticias sociales y administrativas, el sentido de justicia de Mandela se fortaleció. Por primera vez, comenzó a cuestionar la lógica del racismo y la opresión sistémicos. Verse obligado a conformarse con recursos limitados despertó en él un profundo deseo de libertad e igualdad. Mandela pronto emergió como líder entre los estudiantes y fue elegido para el Consejo Estudiantil. Este rol no solo le proporcionó experiencia en liderazgo, sino que también perfeccionó sus habilidades para organizar ideas, resolver conflictos y hablar en público. En el Consejo Estudiantil, Mandela aprendió a enfrentarse a la injusticia, defendiendo no solo sus propios derechos, sino también los derechos iguales de todos los estudiantes. Durante este periodo, Mandela se involucró por primera vez en la actividad política organizada. Junto a sus compañeros y algunos maestros, organizó protestas y peticiones contra la administración universitaria. Estas acciones fueron su primer ensayo para unirse a la rama juvenil del Congreso Nacional Africano, ANC, y, posteriormente, para su lucha política. Fort Hare también amplió los horizontes intelectuales de Mandela. A través de cursos de literatura inglesa, historia y filosofía, adquirió conocimientos sobre la historia mundial y los derechos humanos. Aprender sobre los movimientos de libertad en el mundo occidental le permitió ver las desigualdades de su propio país en un contexto más amplio. Las historias de Mahatma Gandhi y de otros movimientos de resistencia anticolonial dejaron una profunda impresión en él.
La estrategia de resistencia no violenta de Gandhi y su firmeza frente al colonialismo se convirtieron en una fuente de inspiración para la futura lucha de Mandela. Los años en Fort Hare provocaron una transformación profunda en el carácter de Mandela. La conciencia comunitaria, la justicia y el valor que heredó de la cultura Xhosa se combinaron con la disciplina, el pensamiento analítico y las habilidades de debate adquiridas en Fort Hare. Esta combinación lo convirtió en un fuerte candidato a líder, tanto intelectual como socialmente. El joven Mandela ya no se enfocaba únicamente en su propia vida, comenzó a considerar el destino de su comunidad. Por primera vez, se vio a sí mismo no solo como un estudiante, sino como un futuro líder y la voz de su pueblo. Esta conciencia le proporcionaría más adelante resistencia y visión durante los años de lucha que le esperaban. Las experiencias en Fort Hare marcaron un punto de inflexión crítico en la vida de Mandela. Sus experiencias de liderazgo en el campus, la discriminación que enfrentó y los conocimientos intelectuales adquiridos lo prepararon para unirse al Congreso Nacional Africano, ANC, y participar en la lucha por la libertad. Cada lección aprendida y cada conflicto vivido sentaron las bases para los 27 años que pasaría en prisión para la eventual transformación democrática de Sudáfrica. Fort Hare no fue solo una universidad para Mandela, fue un laboratorio de vida y un centro de despertar político. Estos fueron los años en los que su mente y su espíritu se formaron y en los que el líder del futuro comenzó a germinar. Los años universitarios de Nelson Mandela en Fort Hare no fueron solo una experiencia académica, también fueron un laboratorio donde comenzó a germinar su conciencia política. Tras graduarse, el joven Mandela se trasladó a Johannesburgo, donde se enfrentó por primera vez a las realidades complejas y multilayeré de la vida urbana. Johannesburgo, como corazón económico de Sudáfrica, era una ciudad donde vivían diferentes grupos étnicos, pero la población negra estaba sistemáticamente oprimida. Los sudafricanos negros estaban gravemente privados de derechos básicos como empleo, educación y acceso a espacios públicos, y la injusticia social y económica se sentía en cada rincón de la ciudad. Para Mandela, mudarse a Johannesburgo significaba dejar el ritmo estructurado de la vida en la aldea y el entorno relativamente seguro de la vida universitaria. Ahora se enfrentaban no solo desafíos académicos, sino también a políticas racistas profundamente arraigadas y a injusticias cotidianas. Los barrios obreros, las casas de una sola habitación, los trenes abarrotados y las reglas de segregación le mostraban las duras realidades del apartheid. La pobreza que sufrían los trabajadores negros, los privilegios de los empleadores blancos y las políticas oficiales del gobierno lo enfurecían y al mismo tiempo alimentaban su determinación de actuar. Al caminar por las calles de Johannesburgo, Mandela observó que la desigualdad sistemática afectaba no solo la vida económica, sino también la vida cultural y social. Las comunidades negras mantenían una fuerte solidaridad para preservar sus identidades, pero esta solidaridad a menudo resultaba insuficiente frente a la opresión y la discriminación. Incluso a una edad temprana, Mandela comprendió que debía luchar no solo por sus derechos individuales, sino también por los derechos de toda su comunidad. Estas observaciones urbanas sentaron las bases del pensamiento político de Mandela. Johannesburgo le enseñó el significado de la acción y la lucha consciente. Sus amigos universitarios y los activistas que conoció le mostraron al joven Mandela el poder de la acción colectiva, la importancia de la organización y las formas estratégicas de reclamar derechos. Durante este periodo, equilibró su carrera y educación con sus primeros pasos en la lucha contra la injusticia social. Estos años también marcaron la siembra de las primeras semillas de la identidad de Mandela como líder político. Johannesburgo no solo le reveló las duras realidades de la vida urbana, también preparó el terreno para su futura participación en el Congreso Nacional Africano, su implicación activa en movimientos juveniles y la formación de sus acciones políticas. Mandela comenzó a consolidar en su mente cómo aplicaría las lecciones aprendidas no solo a su propia vida, sino también al futuro de su pueblo. La Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, ANC, tenía como objetivo aprovechar la energía, el dinamismo y el coraje de los jóvenes para desarrollar nuevas estrategias dentro de la organización. En este entorno, Mandela se posicionó no solo como un participante, sino como un líder y organizador eficaz. En las concurridas calles y barrios obreros de Johannesburgo, las acciones emprendidas para amplificar la voz de los jóvenes enseñaron a Mandela el poder de los movimientos masivos y la importancia de la acción colectiva. Una de las primeras experiencias activistas de Mandela fueron las protestas locales celebradas en Johannesburgo en 1944.
Estas protestas formaban parte de una ola de resistencia de los trabajadores negros contra los bajos salarios, las malas condiciones laborales y los limitados derechos sociales. Durante las protestas, Mandela no solo estuvo presente físicamente, también participó activamente en la planificación y organización de las acciones. Asistió a reuniones comunitarias, pronunció discursos y animó a los jóvenes a participar en las manifestaciones. Durante este periodo, Mandela tuvo su primera oportunidad de poner en práctica sus habilidades de liderazgo y pensamiento estratégico. Para que las protestas tuvieran éxito, era esencial coordinar la logística, la seguridad y la comunicación. Mandela, trabajando junto a sus compañeros para organizar estas acciones, ganó la confianza de los jóvenes mientras reforzaba su propio sentido de justicia y determinación. Sus compañeros comenzaron a reconocer que no solo era un idealista, sino también un líder capaz de convertir las ideas en acción tangible. Estas experiencias dentro de la Liga Juvenil de la ANC enseñaron a Mandela que la lucha política se lleva a cabo no solo a través de ideas, sino también mediante acciones organizadas y estratégicas. La lucha por los derechos de los sudafricanos negros le sirvió como laboratorio. Cada acción, protesta y campaña perfeccionó su inteligencia estratégica, paciencia y sentido de comunidad. Estos años fueron un periodo de crecimiento para Mandela, tanto personal como socialmente. Las primeras acciones que dirigió en las calles de Johannesburgo fueron los pasos iniciales hacia los grandes movimientos de resistencia y los 27 años de prisión que seguirían. A través de estas experiencias, Mandela aprendió cómo un líder debe organizarse, guiar a su pueblo y comprender el poder de la acción colectiva. En conclusión, los años activistas que comenzaron en 1944 sentaron las bases de la conciencia política, el liderazgo y el pensamiento orientado a la acción de Mandela. Los movimientos juveniles en Johannesburgo no solo lo hicieron visible dentro de la ANC, sino que también lo moldearon como un luchador por la libertad que alzaría su voz por los sudafricanos negros en todo el país. A principios de la década de 1950, la vida de los sudafricanos negros estaba moldeada bajo la sombra de las políticas de apartheid. La población negra no solo enfrentaba discriminación diaria, sino que también se le negaban sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, el derecho a votar y ser elegidos, el acceso a la educación y la atención sanitaria, e incluso el uso de los espacios públicos. Los barrios obreros, los pueblos y las aldeas revelaban las dimensiones económicas, sociales y culturales del apartheid. Los sudafricanos negros trabajaban con salarios bajos, carecían de oportunidades educativas y estaban constantemente vigilados debido a las políticas oficiales del gobierno. Estas duras condiciones se convirtieron, para el joven Nelson Mandela, no solo en un campo de observación, sino en el terreno fértil donde se sembraron las primeras semillas de lucha. Sus experiencias en Johannesburgo y otras ciudades lo transformaron de estudiante idealista a un líder dispuesto a asumir la responsabilidad del futuro de su comunidad. Su participación activa dentro de la ANC le permitió traducir sus ideas en acciones concretas. En 1952, Mandela desempeñó un papel central en la campaña de desobediencia de la ANC, que consistía en boicots masivos, huelgas, marchas de protesta y actos de desobediencia civil contra las leyes del apartheid. Mandela se destacó como una figura clave para informar, organizar y alentar al pueblo. No solo enseñaba a la gente sobre sus derechos, los inspiraba a actuar, los lideraba y aseguraba que las campañas se llevaran a cabo de manera efectiva. A finales de la década de 1950, las duras intervenciones del régimen del apartheid, especialmente la masacre de Sarpeville en 1960, obligaron a Mandela y a otros líderes de la ANC a reconsiderar la estrategia de resistencia no violenta. La muerte de miles de manifestantes pacíficos a manos de la policía hizo inevitable buscar nuevas formas de garantizar los derechos de los sudafricanos negros. Durante este periodo, Mandela desempeñó un papel pionero en la creación del ala armada de la ANC, llamado Umkhonto we Sizwe, Lanza de la Nación. Su objetivo era atacar la infraestructura y los símbolos del gobierno, minimizando la violencia y defendiendo los derechos del pueblo. En 1962, Mandela fue arrestado y llevado a juicio. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con el juicio de Rivonia de 1963-1964. Mandela y otros líderes de la ANC fueron acusados de planear la resistencia armada y de participar en actividades contra el Estado. Durante el juicio, el coraje, la determinación y los ideales de Mandela resonaron en todo el mundo.
El juicio de Rivonia no solo consolidó su reconocimiento nacional e internacional, sino que también aceleró su surgimiento como símbolo de la lucha por los derechos humanos. Sentenciado a cadena perpetua en 1964, los años de Mandela en la isla Robben se convirtieron en un testimonio de su compromiso con la libertad y la justicia. El juicio de Rivonia y sus experiencias activistas previas reforzaron su liderazgo, pensamiento estratégico y determinación. Mandela se convirtió no solo en un prisionero político, sino también en un símbolo para todos los sudafricanos y para la lucha universal por la libertad. Estos años marcaron un punto de inflexión en la vida de Mandela. De las protestas no violentas a la resistencia armada, del activismo local al reconocimiento internacional, el recorrido fortaleció su carácter y su visión de lucha. El juicio de Rivonia y los años de resistencia previos sentaron las bases de los eventos que inmortalizaron a Nelson Mandela como un símbolo perdurable de justicia y libertad. El año 1964 representó tanto un final como un nuevo comienzo en la vida de Nelson Mandela. Su sentencia de cadena perpetua tras el juicio de Rivonia significaba la pérdida de su libertad física. Sin embargo, Mandela comprendía muy bien que su libertad no podía estar limitada por muros y barrotes de hierro. Robben Island, una prisión pequeña y aislada frente a la costa de Ciudad del Cabo, era un lugar implacable utilizado por el régimen del apartheid para castigar a los líderes negros y disidentes. Sus acantilados escarpados, los fríos vientos del océano y su terreno árido no solo lo ponían a prueba físicamente, sino que también desafiaban su paciencia, voluntad e ideales. Al llegar a Robben Island, Mandela se enfrentó a duras realidades. Celdas estrechas y húmedas, alimentación insuficiente y condiciones de higiene deplorables. Cada día implicaba un arduo trabajo físico en las canteras, rompiendo y transportando piedras. Además, la supervisión y presión constante de los guardias significaban que incluso un pequeño error o signo de resistencia podía acarrear severos castigos. No obstante, Mandela veía estos desafíos no como obstáculos, sino como pruebas que fortalecían su determinación. El dolor físico no quebrantó su espíritu. Por el contrario, reforzó su determinación y agudizó su resistencia mental. La vida en Robben Island no fue únicamente un castigo para Mandela, también fue un profundo laboratorio de educación y estrategia. Las relaciones que estableció con sus compañeros de prisión le permitieron desarrollar sus habilidades de liderazgo. Cada día compartía conocimientos, leía libros, analizaba periódicos, organizaba grupos de discusión y orientaba a los presos más jóvenes. Este entorno le permitió adquirir experiencia en estrategia política, diplomacia y acción colectiva. Todo lo aprendido se aplicó posteriormente para moldear los planes de la ANC y para servir eficazmente como líder en la lucha por la libertad de Sudáfrica. Durante sus años en Robben Island, Mandela desarrolló una disciplina extraordinaria para preservar su libertad mental y espiritual. Las rutinas diarias, los pequeños objetivos y las responsabilidades personales mantenían viva su resistencia. Terminar un libro cada día, dirigir una discusión o elevar la moral de sus compañeros fortalecía su resistencia mental. Alimentado constantemente por los ideales de libertad y justicia, Mandela construyó una resistencia interior más allá de los límites físicos. Robben Island también fue un espacio de solidaridad colectiva para Mandela. Compartir conocimientos y experiencias entre los presos se utilizó para fomentar la conciencia social y desarrollar planes estratégicos. Mandela lideró a sus compañeros, aprendiendo a organizar sus ideas y energías. Los pequeños grupos de discusión, los clubes de lectura y las actividades educativas se convirtieron en formas de superar las dificultades de la vida carcelaria. En cada paso, encarnó la responsabilidad social y el liderazgo. Los límites físicos y el aislamiento no dejaron solo a Mandela. Por el contrario, lo convirtieron en un símbolo de resistencia y pensamiento estratégico. Los presos de Robben Island lo transformaron gradualmente en una escuela de conciencia política. Mandela actuaba pensando en el futuro de Sudáfrica, manteniendo la moral, enseñando la colaboración, fomentando el intercambio de ideas, lo que mejoró extraordinariamente su capacidad de liderazgo. Durante su encarcelamiento, la resistencia de Mandela se extendió más allá de las paredes de la isla. Surgió un foco internacional que aplicó presión global contra el régimen del apartheid. Periódicos, organizaciones activistas y líderes mundiales seguían de cerca las condiciones en Robben Island, destacando la situación de Mandela. Él aprovechó esta atención internacional para mantener viva la lucha. A los ojos del mundo,
Cada día en prisión contribuyó a su leyenda como luchador por la libertad y defensor de los derechos humanos. La vida de Mandela en Robben Island constituye un ejemplo único de fortaleza interior, paciencia y preservación de ideales. El dolor físico, el aislamiento y la presión psicológica no quebrantaron su determinación, la fortalecieron. Durante este periodo, Mandela profundizó su compromiso con la libertad, la igualdad y la justicia, mientras maduraba sus habilidades de liderazgo y estrategia. A lo largo de sus 27 años de prisión, Mandela se convirtió en más que un prisionero político. Se transformó en un símbolo de la lucha por la libertad en Sudáfrica y en todo el mundo. Las celdas estrechas, las canteras y las duras rutinas diarias no disminuyeron sus ideales. Los forjaron, convirtiéndolo en un líder y visionario más eficaz. Su liberación en 1990 simbolizó no solo la libertad de Mandela, sino también el inicio del camino hacia la transformación democrática de Sudáfrica. Los años de prisión moldearon el carácter, la determinación, el liderazgo y la fortaleza interior de Mandela, al mismo tiempo que lo inmortalizaron como un símbolo universal de la lucha por la libertad. Robben Island no fue simplemente una prisión. Fue un laboratorio de ideales, estrategia, solidaridad y dignidad humana. Cada día que Mandela pasó allí fortaleció su compromiso consigo mismo y con su pueblo, grabándolo en la historia mundial como un símbolo de libertad y justicia. Tras 27 años, la salida de Nelson Mandela de Robben Island no representaba solo la libertad de un hombre. Era la materialización de la esperanza de un pueblo que había vivido años bajo opresión. Cuando se abrieron las puertas de la prisión, multitudes llenaron las calles para recibirlo. Personas de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y pequeñas localidades se reunieron a su alrededor con banderas, pancartas y canciones. La caminata de Mandela fue serena pero firme. Cada paso simbolizaba el dolor acumulado de años y el espíritu de lucha. Cuando hablaba al pueblo, sus palabras iban más allá de la celebración. Transmitía mensajes de paz, igualdad y unidad nacional. Destacaba la reconciliación sobre el odio y la unión sobre la división. Este enfoque reflejaba no solo su liderazgo, sino también la profundidad de su fuerza interior y su visión. Cada vez que Mandela se encontraba con el pueblo, sentía sus emociones, temores y esperanzas, fusionando su libertad personal con la de la nación. Este momento mostró al mundo que Sudáfrica entraba en una nueva era. Mandela ya no era solo un líder, sino un símbolo vivo de su país y su gente. Tras su liberación, Mandela desempeñó un papel clave en las negociaciones con líderes del ANC y funcionarios del gobierno. Las discusiones sobre una constitución post-apartheid y elecciones democráticas se basaban en años de hostilidad y desconfianza. Mandela utilizó la reconciliación y la diplomacia como herramientas, mostrando paciencia, estrategia y un enfoque centrado en las personas en cada reunión. Trabajó incansablemente para persuadir a antiguos adversarios, ganar la confianza del pueblo y asegurar una transición pacífica. Las negociaciones no solo trataban de establecer leyes, eran una oportunidad para sanar heridas pasadas, abordar traumas sociales y construir una nueva identidad nacional. En cada encuentro, Mandela combinaba inteligencia política con autoridad moral, buscando consenso y compromiso. El éxito de Mandela en estas negociaciones permitió que Sudáfrica democratizara sin caer en una guerra civil. Bajo su liderazgo, la sombra del apartheid dejó de determinar el futuro del país. El año 1994 fue más que una fecha para Nelson Mandela y el pueblo de Sudáfrica. Fue un punto de inflexión que simbolizó el fin del racismo, la opresión y años de injusticia. Ese año, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas multirraciales. Estas elecciones no solo otorgaban derechos de voto a los ciudadanos negros, representaban la victoria tangible de años de resistencia pacífica, lucha colectiva y el deseo de libertad. Que ciudadanos negros, blancos, de color e indios votaran juntos para determinar el futuro del país creó un momento histórico digno de recordarse eternamente. Durante la campaña electoral, Mandela se destacó no solo como figura política, sino también como símbolo de unidad para la nación. El pueblo veía en él el peso de los años en prisión, la lucha contra la discriminación y la carga de la resistencia pacífica. Llegó a todos los sectores de la sociedad, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, enfatizando la paz, la reconciliación y la igualdad en lugar de la ira. Este enfoque le ganó la confianza de millones. El día de las elecciones, las calles de Sudáfrica se llenaron de una energía histórica.
Desde temprano en la mañana, la gente acudió a las urnas, experimentando la libertad que les había sido negada durante tanto tiempo. Al anunciarse los resultados, Mandela no solo presenció la victoria de un líder, sino que fue testigo de una nación entrando en una nueva era. Cuando se completó el conteo, quedó claro, Nelson Mandela se había convertido en el primer presidente negro de Sudáfrica. Tras la victoria, las calles se transformaron en una fiesta. Millones de personas ondeaban banderas, cantaban y mostraban alegría y esperanza en sus ojos. Desde las amplias avenidas de Johannesburgo hasta los puertos de Ciudad del Cabo, el país resonaba con entusiasmo por la libertad y la democracia. Mandela se dirigió al pueblo con calma pero firmeza. Sus palabras recordaban los sufrimientos del pasado mientras enfatizaban la paz y la reconciliación, transmitiendo unidad en lugar de venganza y despertando orgullo y responsabilidad en los corazones de la gente. Al asumir la presidencia, Mandela dejó de ser solo un político. Se convirtió en un símbolo viviente que cargaba con las esperanzas, el destino y la paz de su país. Esta victoria no fue únicamente política, fue la recompensa por años de resistencia, encarcelamiento y lucha pacífica. Mandela comprendió la magnitud de este momento histórico. La desigualdad, la pobreza y las heridas sociales aún necesitaban ser abordadas. Sin embargo, la esperanza y la fe en los ojos de la gente lo inspiraron a actuar con una responsabilidad aún mayor hacia el futuro. Su triunfo electoral también convirtió a Mandela en una figura simbólica a nivel internacional. El mundo observaba la transición pacífica en Sudáfrica y admiraba su compromiso con la democracia, viéndolo no solo como un líder nacional, sino como un faro de esperanza para la humanidad. Este momento marcó tanto el encuentro de Sudáfrica con la libertad como el comienzo de una nueva era de democracia e igualdad. En 1994, Nelson Mandela ganó las primeras elecciones democráticas multirraciales de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer presidente negro del país. Sin embargo, esta victoria no fue únicamente un logro personal. También conllevaba la responsabilidad de sanar las profundas heridas causadas por el régimen del apartheid y de unir a la nación. El país seguía bajo la sombra de años de opresión racial, desigualdad económica y divisiones sociales. Los sudafricanos negros continuaban enfrentando importantes dificultades para acceder a la educación y la atención sanitaria, y las oportunidades económicas seguían favoreciendo a la minoría blanca. Al asumir el cargo, Mandela inició de inmediato acciones para abordar estos profundos problemas estructurales. Las políticas implementadas bajo el liderazgo de Mandela no eran solo medidas de gobierno, reflejaban una visión basada en la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Se lanzaron programas económicos inclusivos para reducir las desigualdades económicas. Se apoyó a las pequeñas empresas, se amplió el acceso al mercado laboral para los ciudadanos negros y se reforzaron las leyes contra la discriminación racial en los lugares de trabajo. En educación, se mejoraron las escuelas sistemáticamente descuidadas durante el apartheid, se ampliaron los programas de becas para jóvenes y se incrementaron las oportunidades de formación profesional. En el sector salud, se dio prioridad a la lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Mandela buscó aumentar simultáneamente el acceso a los servicios esenciales, promover el desarrollo económico y avanzar en la justicia social. Una de las cualidades de liderazgo más destacadas de Mandela fue su capacidad de llamar a la tolerancia y la cooperación incluso a antiguos adversarios. Su mensaje era claro: adoptar un enfoque unificador en lugar de buscar venganza, priorizar la paz y la reconciliación sobre el odio y el resentimiento. Este enfoque desempeñó un papel crucial en las relaciones con la minoría blanca y los antiguos partidarios del apartheid. Mandela también lideró la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que permitió abordar públicamente los traumas del pasado y permitió que las víctimas buscaran justicia de manera pacífica. Esta iniciativa funcionó como un puente que evitó conflictos internos y fortaleció la cohesión social. El liderazgo de Mandela durante su presidencia fue más allá de los logros políticos. Ejemplificó la autoridad moral y la gobernanza basada en valores universales. Buscó establecer una sociedad en la que todos los ciudadanos tuvieran igualdad de derechos, sin violencia ni opresión. Sus mensajes resonaron no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. El liderazgo puede guiarse por la paz, la justicia y la reconciliación incluso en los tiempos más difíciles. Mandela, con esta postura, se convirtió en un símbolo del renacimiento de su país. Mandela también dio prioridad a iniciativas culturales y sociales para fortalecer la unidad nacional.
Utilizó el deporte y las actividades artísticas como herramientas de reconciliación pacífica. Por ejemplo, su apoyo al equipo nacional de rugby de Sudáfrica durante la Copa Mundial de Rugby de 1995 se convirtió en un acto simbólico que unió a ciudadanos negros y blancos. Estas iniciativas buscaban crear una identidad compartida y orgullo nacional en una sociedad dividida tras el apartheid. Durante su presidencia, Mandela no solo liberó al país, también consolidó los cimientos de la justicia, la igualdad y la democracia. Su liderazgo se convirtió en un ejemplo global, encarnando la resistencia no violenta, la reconciliación pacífica y la gobernanza ética. Las medidas que tomó durante este periodo proporcionaron a los sudafricanos no solo libertad, sino también esperanza y confianza. Su mayor legado para las futuras generaciones no fue solo una democracia, sino una visión unificadora y centrada en el ser humano para la sociedad. Nelson Mandela no solo fue un símbolo para Sudáfrica, sino para todo el mundo. Su lucha fue más allá de poner fin al régimen del apartheid. Elevó los valores universales de libertad, igualdad y derechos humanos. Cuando Mandela apareció en el escenario mundial tras 27 años de prisión en la isla Robben, fue reconocido no solo como líder de una nación, sino como un símbolo global de paz y justicia. Tras su liberación, el mundo observó de cerca la transformación de Sudáfrica bajo su liderazgo. El proceso de reconciliación pacífica que dirigió demostró cómo la resistencia no violenta y el liderazgo diplomático podían producir resultados tangibles. Líderes, académicos y defensores de los derechos humanos de todo el mundo consideraron a Mandela un modelo a seguir. Su recepción conjunta del Premio Nobel de la Paz en 1993 junto a Frédéric Willem de Klerk reafirmó su estatus como símbolo de paz y reconciliación no solo para su pueblo sino para el mundo entero. El impacto internacional de Mandela iba mucho más allá de los premios. Su vida y sus palabras se convirtieron en bases fundamentales en libros, investigaciones académicas, conferencias y programas educativos sobre derechos humanos, liderazgo y justicia social. Jóvenes líderes de todo el mundo se inspiraron en la tolerancia, paciencia y liderazgo ético de Mandela. Muchos países tomaron su lucha como modelo en sus propios procesos de democratización. Más allá de Sudáfrica, Mandela continuó participando activamente en asuntos internacionales. Lideró esfuerzos para promover la paz en África, mediando en zonas de conflicto y apoyando proyectos de desarrollo. Iniciativas como la concienciación sobre el VIH/SIDA y los programas de salud global demostraron que la visión de liderazgo de Mandela no se limitaba únicamente a la política. Millones de personas en África y en todo el mundo experimentaron directa o indirectamente el impacto de sus políticas guiadas por la compasión y la responsabilidad. La influencia de Mandela también se dejó sentir en el ámbito cultural. Su vida ha sido representada en películas, documentales, teatro y música. La UNESCO lo destacó como ejemplo en programas educativos de derechos humanos y paz a nivel mundial. Su visión continuó promoviendo ideales de paz, igualdad y justicia no solo para Sudáfrica, sino para toda la humanidad. Mandela se convirtió en una figura que defendía valores universales sin importar raza, religión, nacionalidad o estatus social. El legado de Mandela perdura no solo en los libros de historia, sino también en los corazones y mentes de las personas de todo el mundo como símbolo de esperanza y resiliencia. Su vida ofreció el ejemplo más poderoso de luchar contra la opresión y la discriminación con determinación, paciencia y resistencia estratégica. La lucha de Mandela por la libertad fue un regalo no solo para el pueblo sudafricano, sino para toda la humanidad. Su mensaje era universal. La justicia, la paz y la igualdad son posibles y alcanzables incluso en los tiempos más oscuros. La influencia global de Mandela dejó un legado duradero de ideas y liderazgo para las generaciones futuras. Su vida se convirtió en legendaria no solo por los logros políticos, sino también por encarnar la humanidad, la empatía, la reconciliación y la paz. Millones de personas en todo el mundo continúan inspirándose en su historia para generar cambios en sus propias comunidades, siendo esta la prueba más contundente del impacto y legado perdurable de Nelson Mandela. Buenas noches.